Buenos días, chicos. ¿Me están escuchando ahora sí? ¿Me escuchan? Creo que yo les he puesto. Ya. Gracias. Creo que estoy con los audífonos apagados, ¿no? Algo mal lo he hecho y ustedes no pueden, ya, bueno, siguen entrando un ratito. Yo creo que los he silenciado todos y ahora no sé cómo. A ver, vamos a buscar a Brian, ¿eh? Listo. Brian, tú sí me escuchas, ¿no? Ujú. Brian, creo que, bueno, no te voy a silenciar. Si no me quieres decir nada, ahí te silencio. Por el chat me pueden poner si me pueden confirmar si están viendo mi pantalla, por favor. No, 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 ay, no, 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 esa cámara.
Están viendo mi pantalla, Brian, como estoy en mi iPad, no estoy en mi computadora y eso me desconcentra un poco. Te voy a pedir que por el WhatsApp me confirme si me están escuchando y si se está viendo lo que estoy compartiendo. Ya, perfecto. Bueno, entonces, lo que nos pide el sílabus que ha hecho la cátedra es hoy día síndrome de reflujo gastroesofágico, dispepsia, náuseas y vómitos, ¿no? Bueno, todo es un poco muy junto, pero vamos a tratar de hacerlo en forma concentrada. Primero vamos a ver lo del síndrome de reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico, el reflujo en sí, no estoy diciendo síndrome del reflujo, es un proceso fisiológico normal, ¿no? Que es un regreso del contenido del estómago hacia el esófago. La enfermedad de reflujo gastroesofágico, que es esto, que es el ERGE, ¿no? Este, es una enfermedad consecuencia de la falla de los factores defensivos naturales frente a la injuria repetida del reflujo ácido en cantidad y frecuencia anómala. Eso quiere decir que un reflujo o varios reflujos al día es normal, pero si este reflujo es muy frecuente o es de una intensidad que ya excede los mecanismos, los factores protectores del esófago, entonces ahí va a haber ya la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y esa enfermedad de reflujo gastroesofágico se caracteriza por una serie de síntomas, principalmente síntomas, que se va a llamar el síndrome del reflujo gastroesofágico. Esto ya lo han visto ustedes en fisiología, fisiopatología, pero solamente es para recordarles que los factores protectores del esófago son general, la barrera antirreflujo, y lo más importante, el aclaramiento ácido del esófago, que el aclaramiento ácido del esófago en cristiano es la saliva que va pasando, y la integridad tisular del esófago, que es las células que hacen una defensa para el ácido. Y los factores predisponentes para el reflujo gastroesofágico, los predisponentes son el material refluido. De hecho, mientras más ciertos alimentos hacen que haya más reflujo, el retardo de vaciamiento gástrico, o sea que una persona diabética que tiene gastroparesia va a tener más posibilidades de reflujo. De hecho, hay una neuromodulación sensorial y esto, que suena muy rimbombante, en realidad lo que quiere decir que el sistema nervioso está implicado en el reflujo y hasta el mismo estrés que puede causar una hipervigilancia de lo que uno está sintiendo en el esófago puede hacer que uno sienta el síndrome de reflujo. De todo esto, lo más importante es la barrera antirreflujo, y la barrera antirreflujo está integrada por lo siguiente. El protagonista principal es el esfínter esofágico inferior, que es, ¿no? Y esta parte, digamos, esta válvula, ¿no? Que cierra, que ustedes la están viendo. Vamos a ver si tengo para poner un pulso. Aquí, Lumano. Ay, un momentito, ¿este será? Ay, no, no, ay, estoy haciendo. No. Bueno, me siguen viendo porque creo que lo malogré. Bueno, lo que quería es poner el cursor, esto, pero no puedo ponerlo el cursor. Pero este es el esfínter esofágico inferior, pero también tiene que ver la crura diafragmática que está acá, el esfínter esofágico inferior, pero el intraabdominal, que en realidad es lo mismo, que es el esfínter esofágico inferior, los ligamentos frénicos que están aquí, y el ángulo de His, que el ángulo de His es importante porque esta, este ángulo se forma cuando está en buena posición el esófago con la crura diafragmática, y este ángulo es el que se malogra, el que se pierde cuando hay la farmacia herniatal, que ustedes lo van a estudiar después. La herniatal está asociada al reflujo, entre otras cosas, porque ya este ángulo natural, esta curva del ángulo de His no se encuentra. Pero ¿cuál es el más importante protagonista de la barrera antirreflujo? Ustedes ya saben que es el esfínter esofágico inferior, ¿no? Los moduladores del esfínter esofágico inferior, que es el protagonista de la barrera antirreflujo, ya saben que hay varios que aumentan su presión y otros que disminuyen la presión. Lo que disminuye su presión va a hacer que haya más reflujo. Hay una serie de hormonas, ¿no? Como en los estrógenos, por ejemplo, de acá, los estrógenos que tienen que ver con la disminución del esfínter esofágico inferior. Por ejemplo, esto explica por qué las embarazadas tienen más problemas de reflujo en el embarazo, ¿no? eh, Fármacos como los antagonistas de calcio, los barbitúricos, el diazepam,
que son medicamentos que toman las personas y por eso es importante verlos en la anamnesis. A ver un ratito que más. Un momentito. Listo. Brian, confírmame que me siguen viendo en la pantalla compartida. Ya, perfecto. Entonces estamos hablando simplemente de la parte fisiopatológica del reflujo, pero estoy poniendo esta lámina porque parte de la anamnesis, cuando ustedes van a preguntar sobre el reflujo, aparte de preguntar por los síntomas, les estoy explicándoles por qué es importante preguntar, por ejemplo, si la persona está embarazada, si la persona, por ejemplo, está tomando una terapia de reemplazo hormonal. ¿Por qué? Porque estos son medicamentos que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior y por ende en esta parte vamos a tener lo que, ay Dios mío, lo que favorece el reflujo, ¿no? Favorece el reflujo. Y acá en las comidas, importantísimo, chocolate, café a la cabeza como predisponentes y acá como una entidad adicional, obesidad predispone al reflujo. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico característico cuál es el cuadro clínico de la enfermedad por reflujo? Pues principalmente la pirosis. Este es el principal, el más importante. ¿Ya? Hay otros síntomas, quizás como la regurgitación, que vamos a ver qué cosa es, síntomas menos frecuentes como salivación ácida, quizás, u odinofagia. La odinofagia es el dolor para pasar la saliva y de hecho no es un síntoma directamente típico del reflujo, pero si es que ha habido irritación o daño podría haber. Síntomas de alarma dentro de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ya tenemos disfagia, pérdida de peso, incluso melena. ¿Por qué? Porque ya nos imaginaremos que si hay tanto ácido que está subiendo, puede causar estenosis, estrecheces en el esófago y eso puede causar la disfagia. Si hay la enfermedad de reflujo con irritación, con erosiones, puede causar cáncer de esófago y entonces la enfermedad de reflujo en el tiempo, de repente, cuando da signos de alarma, a nosotros nos puede hacer pensar que ya que son signos de un síntoma complicado. La mayor parte, muchos pacientes pueden ser completamente asintomáticos, o sea, el ácido sube, hay heridas, pero ya la persona no siente dolor. Y eso, ¿en qué personas lo pueden ver? En personas que ya tienen ese esófago acartonado o transformado, por ejemplo, en la persona que tiene un esófago de Barrett o paradójicamente quien tiene un cáncer. Muchas veces la persona ha estado con pirosis años y después ya no siente el dolor y eso ya puede ser porque ya se está generando, ¿no? Un daño mayor. Entonces, la pirosis es el síntoma más importante del reflujo. ¿Qué cosa es la pirosis? La sensación de ardor o quemazón retroesternal. Y eso es importante porque ya saben que ardor en el epigastrio es otra cosa. Pirosis tiene que hacer como está en la figura retroesternal. ¿Ya? Este es el síntoma cardinal de reflujo gastroesofágico, pero por si acaso, como todo en medicina, no es patognomónico, porque puede suceder en otros problemas, como por ejemplo los trastornos motores del esófago, como la calasia, donde no hay un buen pasaje de la comida hacia el estómago, también puede haber pirosis, ¿ya? Pero digamos que para que ustedes den un diagnóstico de reflujo, tendría que haber pirosis, y diferenciando que pirosis es ardor retroesternal. Otros síntomas asociados van a ver, como habíamos visto, la disfagia, y vamos a hablar un poquito más de la disfagia, pero no está en el sílabo porque es importante. ¿Qué cosa es la disfagia? Dificultad para deglutir, es decir, para trasladar los alimentos, ¿no? del bolo alimentario de la boca al estómago. Aquí va a haber una clasificación bien importante que la disfagia per se puede ser orofaringea o puede ser esofágica. Orofaringea y esofágica. Y vamos a ver eso en un momentito, porque esa es una parte semiológica también importante. Mientras que la disfagia es la dificultad para deglutir, y ustedes van a preguntar, ¿no? La comida se atraca en algún lugar, no pasa, la persona siente, ustedes tienen que decir dónde se atraca y vuelven a decir, señalen un dedo dónde se atraca, y les va a enseñar algún lugar. Diferente de que no pasa desde arriba, que es la disfagia orofaringea. ¿Ya? Bueno. Lo otro es la odinofagia, que es el dolor para deglutir.
en qué situación en la enfermedad por reflujo se puede dar la odinofagia. Si es que había una esofagitis tan marcada y hacia arriba, lo cual es más frecuente que haya esofagitis, erosión o inflamación en la parte distal del esófago, pero si hay una esofagitis en la parte alta o si lamentablemente a raíz de la esofagitis se ha metido una candidiasis, entonces yo puedo ver odinofagia. Entonces, por favor, la idea de semiología es que sepamos todos los síntomas que pueden haber, pero la odinofagia no es un síntoma típico, característico del reflujo, ¿ya? No es. La disfagia, en cambio, puede ser asociado, pero es eh, una muestra de que es un reflujo, un ERGE complicado, porque yo ya puedo, si tengo disfagia, estoy pensando que puede haber estenosis benigna o estenosis por cáncer. Y otra cosa que es el mal aliento. El mal aliento tampoco quiero que digan que piensan que es un síntoma típico, ¿ya? Pero a las personas les pueden decir, bueno, entre otras cosas, tengo pirosis y tengo halitosis o mal aliento, y ustedes lo pueden poner porque es lo que, en la historia, porque es lo que le dice el paciente. La definición de halitosis es un olor desagradable proveniente del aliento de una persona. El 80-85% es causado por causas intraorales. O sea, por eso es que no es típico del reflujo, porque es causado de repente por gingivitis, por carie, por otra cosa. 10% se origina en las regiones de oído, nariz y garganta, y 3% en amígdalas. O sea, la causa digestiva, como por ejemplo el reflujo, es la causa menos frecuente, ¿ya? Menos frecuente. Entonces, yo estoy poniendo halitosis aquí para que ustedes sepan diferenciar el síntoma, pero definitivamente que la halitosis es más frecuente de causas orales o de otorrinolaringología antes que pensar en el ERGE, ¿ya? Entonces, incluso por las definiciones yo podría decir, oye, halitosis no es específicamente un signo del reflujo, ¿ya? Ustedes lo pueden poner cuando hagan historia clínica, pero ya saben que cuando le dicen que tengo mal aliento, bueno, puede ser por múltiples causas, ¿no? Bueno, otro síntoma importante que pueden ver en el reflujo es el dolor torácico no cardíaco. Dolor torácico no cardíaco. ¿Cómo es eso? Un dolor opresivo. Ojo, no estamos hablando de ardor quemazón, porque recuerden que la pirosis es un dolor, un ardor, una quemazón, una acidez retroesternal. Ahí estamos hablando que el reflujo también una persona puede decir que tiene un dolor opresivo retroesternal, ¿no? O precordial de causa no cardíaca. Acá es bien importante que ustedes ven, uno, una causa es el reflujo, ¿no? Y otra causa son los trastornos de motilidad esofágica. Los trastornos de motilidad esofágica son a la cabeza la típica calasia, ¿no? Que no hay un buen pasaje, no hay un buen pasaje de la comida por el esófago, y como se atraque, se forma o se distiende la parte esofágica, puede haber dolor, ¿ya? Sin embargo, lo menciono para que ustedes sepan que la enfermedad de reflujo gastroesofágica, por ejemplo, un hombre gordito, obeso, con antecedentes cardiovasculares, que tiene mucha pirosis, les puede decir, ¿no? Yo parte tengo acidez todo el tiempo y por momentos viene un ardor, perdón, me da un dolor opresivo acá detrás del pecho. Entonces, en ese paciente, lo primero que yo voy a hacer es descartar una enfermedad cardiovascular, porque ustedes recuerden que justamente acá, como manifestación del reflujo, le dice dolor torácico no cardíaco. ¿Y cómo sé que no es cardíaco? Porque se ha tenido que descartar, ¿no? Porque se ha descartado una enfermedad coronaria. Yo no puedo decir, el paciente encima tiene riesgo cardiovascular, es obeso, es hipertenso y no puedo asumir de frente que es por reflujo. Una vez que yo estoy segura que no es persona coronaria y la persona tiene el síntoma cardinal de pirosis, tiene factor predisponente, obesidad, tiene una dieta que es abundante en grasas, café, chocolate, entonces yo puedo decir, probablemente este paciente, ese dolor retroesternal que tiene es por reflujo. Otras manifestaciones extradigestivas del reflujo y que ustedes tienen que preguntar, miren que estamos viendo que aparte de preguntar el ardor retroesternal, nosotros tenemos en la historia clínica preguntar otras cosas, ¿no? Como si se atraca la comida, que podría ser un eje complicado, como el dolor retroesternal, y también vamos a preguntar sobre manifestaciones extradigestivas. ¿Por qué? Aquí en la figura estamos viendo la parte de la glotis, ¿no? Si en esta figura estamos viendo, ¿no? Si el reflujo es el regreso del ácido hacia arriba,
Imaginemos que cuando el ácido, la persona se acuesta en la noche, el ácido llega a esta parte. Y cuando llega en esta parte puede causar, ¿no? Este dolor de garganta, faringitis, puede causar inflamación de las cuerdas vocales y puede haber laringitis. Si hay laringitis va a haber ronquero, disfonía, puede haber en toda la parte de otorrino inflamación. Y si la persona, ya se imaginarán si el ácido está entrando por aquí a la vía respiratoria, las chispitas de ácido, ¿no? Del reflujo, entonces la persona va a tener síntomas digestivos como eh, broncoespasmo, tos, ¿no? Como la que ven aquí. O sea, la persona puede tener tos o puede tener una carraspera, ¿no? Que momentáneamente. También puede tener laringoespasmo porque cuando viene el ácido puede también inflamar las cuerdas vocales. Entonces la inflamación que las cuerdas vocales puede causar la ronquera o puede causar el laringoespasmo. Se levantan, ¿no? Y pueden haber otros síntomas como trastornos del sueño, quizás pueda haber caries, está en discusión eso, pero lo que quiero que quede fijado es que por la aspiración del contenido a la vía respiratoria y a la parte laringoesofágica pueden haber manifestaciones extradigestivas predominantemente de la parte de otorrino y de la parte de respiratorio con el síndrome obstructivo bronquial, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el broncoespasmo? Tiene que ver con el asma, ¿no? Entonces, una persona que de repente a los, no sé, 40 años empieza a hacer un broncoespasmo. Entonces uno dice, asma a los 40, qué raro, ¿no? No, pero puede ser que en realidad ese debut de asma sea por un problema del reflujo. ¿Y cómo ustedes lo van a sospechar? Porque tienen que buscar el síntoma importante que es la pirosis. Bueno, esto ya ustedes lo van a ver después, pero ¿cuál sería la expresión clínica de esto? Esta es una endoscopía y acá dice de dos pacientes, en ambos la persona refiere pirosis, pero miren que aquí en el esófago, esta es la línea Z, acá el esófago está normal. Una persona puede tener pirosis y a ver, Brian me está escribiendo, ¿será que no me están viendo? Este es un paciente que tiene pirosis, pero tiene una endoscopía normal, y este es un paciente que tiene pirosis, tiene una enfermedad de reflujo, y aquí sí vemos típicamente las lesiones de un reflujo con erosiones, ¿no? Que son estas, ¿no? Aquí ya se quebró el sistema de defensa y estamos viendo erosiones que pueden ser amplias. Y cuando esto cicatriza, este, incluso puede causar estrecheces. Un momentito. Este, no sé, creo que, no, no, listo. Me confirmas, Brian, si me están si me siguen viendo. Muy bien. Para eso ya lo vimos. Acá termina la parte del reflujo, pero no sé, vamos por acá. Sí. Hemos mencionado que el reflujo tiene síntomas concomitantes, que la pirosis es un signo cardinal, pero también a cada rato hemos dicho, pero también se da en trastornos motores del esófago. Entonces, estos síntomas que vamos a ver acá, como dolor gastroesternal, la regurgitación, estos dos síntomas ya también los pueden ver en los trastornos motores del esófago, ¿no? Entonces, solamente para recordarles, ¿no? Que el dolor gastroesternal es un dolor opresivo detrás del esternón, en los trastornos motores, en los trastornos motores que también pueden causar dolor excepcional, va a haber un dato clave que van a preguntar, que es que alivia cuando pasa el alimento. Esto de que alivia, el dolor regional alivia cuando pasa el alimento, a ustedes les puede hacer sugerir, ¿no? De que hay un trastorno motor. O sea, algo se atracó aquí, ¿no? Pero no es una obstrucción mecánica, es una obstrucción motora y por eso duele. Este dato no es típico del dolor artesanal asociado al reflujo.
¿no? Entonces es importante, ustedes lo van a ver esto en medicina interna, pero simplemente es para que ustedes lo pregunten, ¿no? Dolor. ¿Y cómo pasa el dolor? Normalmente una persona con enfermedad, con dolor regional no cardíaco va a decir, va y viene, pero una persona que le dice, yo siento el dolor, está pasando, siento que se queda la comida, me viene el dolor, siento que pasa y que se alivia, ¿ya? Eso es un pequeño matiz, ¿ya? Que les puede hacer diferenciar entre un dolor trastornal por reflujo y por un trastorno motor. Eso lo van a ver más en medicina interna, pero ustedes tienen que aprender a preguntar, ¿ya? Y lo otro es sobre la regurgitación. La regurgitación es diferente a la pirosis. Dice que es el regreso del alimento recién deglutido hacia la boca. Empeora cuando estoy en decúbito y si bien es cierto, todos alguna vez hemos tenido una regurgitación, ¿no? Seguramente se nos ha venido, comimos mucho, estamos muy apurados, ¿no? La regurgitación puede ser frecuente y patológica cuando, pues, como vemos en la figura, acá vemos que el esófago debería estar pasando la comida, pero acá no pasa porque hay una obstrucción. Este también es un cuadro de un trastorno motor del esófago. El más frecuente se llama acalasia. Y en la acalasia puede haber esto de regurgitación y en la figura se ve claramente por qué, ¿no? Porque el esófago no, la comida no pasa, se queda ahí en éxtasis en el esófago y sube. Es frecuente ver regurgitación en la enfermedad de reflujo gastroesofágica, tendría que haber una estrechez. La regurgitación puede ser fisiológica, pero cuando ustedes la pregunten, también pregunten si hay síntomas de trastornos motores. Y el trastorno, el síntoma del trastorno motor es la disfagia. Y por eso es importante que hablemos un poquito más de la disfagia. La disfagia, semiológicamente, bueno, ya saben que disfagia es la obstrucción, la sensación de obstrucción al paso de los alimentos y ustedes semiológicamente van a preguntar o pueden dividirla si es orofaringia o si es esofágica. Eso es bien importante, ¿ya? Entonces, la disfagia orofaringia es la dificultad para la deglución desde arriba, o sea, ustedes saben que cuando pasamos el primer paso es que con la lengua empujamos el bolo alimentario para que pase la garganta. Eso es la deglución específicamente. La disfagia orofaringia va a ser ahí arriba. Puede ser estructural, ¿no? Digamos, en un solo caso, que es el divertículo de Schenker o el divertículo hipofaringio, que es la única cosa estructural que es como un buche que se hace en el esófago, eso lo vamos a hacer en medicina interna. Pero lo más frecuente, que yo eso es lo que quiero que se acuerden aquí en semiología, es que la disfagia orofaringia es de causa motora. ¿Ya? Y como es arriba, ¿no? Acá esa causa motora no va a ser por trastornos motores esofágicos, sino neurológicos. O sea que probablemente la neurofagio ustedes lo podrían estudiar en el capítulo de neurología. Está asociado a enfermedades como un paciente que ha tenido un derrame cerebral, una enfermedad cerebrovascular, en enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo, o una esclerosis múltiple. Por ejemplo, el primer signo de una esclerosis lateral amiotrófica puede ser que comienza con disfagia, ¿no? Con disfagia, pero ¿qué disfagia? Orofaringia. Y así otros síntomas neuromusculares como la miastenia gravis o distrofia muscular oculofaringia, ¿no? Que son cosas más raras. O sea, disfagia orofaringia es arriba, es principalmente de causa motora y usualmente ustedes van a preguntar aquí o pensar que es de causa neurológica. ¿Cuál es el paciente típico que ustedes se podrían imaginar? Un paciente anciano que ha tenido un antecedente de un derrame cerebral, por ejemplo. Lo que a nosotros nos importa en el capítulo digestivo es la disfagia esofágica. Y aquí el asunto es, que claro que yo creo que se confunda, mejor es, digamos, eh, no, para pasar, digamos, ¿ya? Tragar es el signo, es la palabra española ideal para el pasaje, pero no quiero que, acuérdense, deglución es para dificultad para pasar de la boca a la orofaringe. Aquí en la disfagia esofágica ya pasó la orofaringe y sin embargo no, lo que ya se deglutió no sigue pasando. En algún lugar se atraca. La disfagia esofágica, ustedes la van a, semiológicamente la pueden dividir en disfagia motora o disfagia mecánica. ¿Cómo es la disfagia motora? Comienza independientemente para sólidos y líquidos. La persona desde el comienzo dice, incluso puede ser peor para líquidos, ¿no? Yo tomo
y se me queda un momento ahí y tengo que esperar que pase. Algunas personas dicen, yo estoy comiendo y de repente siento que se queda, tengo que subir los brazos, les hago el gesto para que se acuerden, porque esto, subo los brazos y pasa. Esa historia, subo los brazos y pasa, pues es muy sugerente la calasia. La calasia está comiendo y de repente siente que no, sube los brazos, pum, pasa, como si fuera un buche. Aquí no hay obstrucción mecánica, el problema es la movilidad. En el tiempo, los signos, la molestia puede ser intermitente, o sea, dependiendo de lo que coma, ¿no? De repente comió muy rápido, le duele peor, pero ya sea líquidos o ya sea sólidos, comienza con los dos. Esa es la diferencia con la disfagia mecánica o lógica. Lógica porque ustedes, uno, eh, uno se puede imaginar que es una escotilla que se está cerrando. Entonces, primero va a comenzar con sólidos y la persona va a decir, cuando me como una hamburguesa, esa hamburguesa no pasaba. Entonces yo me tomaba agua y pasaba. Pero luego, poco a poco, me di cuenta que ya no era solamente la hamburguesa. Cuando comía pollo y masticaba bien, también empezaba a sentir. Luego después ya como un puré y el puré siento que también se me ataca. Otra vez tengo que empujar como el agua. Y ahora ya quiero tomar un jugo y no pasa. Entonces, en la disfagia mecánica o lógica, esto es progresivo, acuérdense, continuo y progresivo, a diferencia del otro que era intermitente. Y en la disfagia mecánica, el problema sí es una obstrucción, una estenosis, que puede ser, ¿no? Este es un esófago normal, ustedes tienen que imaginarse que algo impide el pasaje, puede ser una estenosis péptica o puede ser que tiene un cáncer en el esófago, ¿ya? Esa es la disfagia mecánica. Esto es bien importante. Entonces, hasta aquí, hasta aquí en ok, sí. Hasta aquí tienen alguna pregunta de lo que hemos hablado, usen el chat, por favor. Y no sé por qué no puedo poner el micro para todos. ¿Alguna pregunta en el chat? Entonces, en esta clase he agregado temporalmente la parte de disfagia porque es importantísima, ¿ya? Disfagia orofaringea, esofágica, motora, mecánica. Enfermedad de reflujo gastroesofágico, síntoma cardinal, pirosis, pero además de la pirosis puedo tener dolor retroesternal, que es el típico dolor torácico no cardíaco, y puedo tener manifestaciones extradigestivas, que eso es sumamente importante. Entonces voy a continuar. Miren, vamos a hablar entonces rápidamente de lo que es náuseas y vómitos, ¿no? Esta es la fisiopatología del vómito, ¿no? Que hay una vía aferente y una vía eferente. La vía aferente del vómito está en el centro del vómito, está en el bulbo, y la zona gatillo, quimiorreceptores en el área postrema del cuarto ventrículo. Ahí nacen, digamos, los estímulos ¿no? Lo que va a iniciar el vómito, y luego ya por las vías eferentes ya va a haber una relajación del fondo gástrico, una contracción del píloro, una relajación del esfínter esofágico inferior, una contracción del abdomen para que salga, ¿no? Elevación del paladar y cierre de la glotis, porque el cuerpo es muy inteligente y cierra la glotis para que no te aspires, y luego ya viene el vómito, ¿no? Ya la salida del contenido del estómago hacia la boca. ¿Qué cosa puede exacerbar, influye en la zona quimiorreceptora? Bueno, los agonistas de la dopamina, la digoxina, pero sobre todo la quimioterapia, ¿no? ¿Por qué las personas con quimioterapia están con náuseas, vómitos? Porque se activa esta zona quimiorreceptora. Puede ser que AINES, opiáceos, la nicotina u otros agentes antineoplásicos también pueden activarlo. Pero de hecho, miren que enfermedades, alteraciones metabólicas como la uremia, la cetocidosis diabética, la hipoxemia, la hipercalcemia también puede causar vómitos, ¿no? Y he hecho también a varias toxinas bacterianas y también la radioterapia. Como estamos viendo, principalmente las enfermedades asociadas, los tratamientos del cáncer, ¿no? Y las alteraciones metabólicas nos pueden dar típicamente los vómitos, ¿no? Hagamos algunas definiciones semiológicas. ¿Qué cosa es náusea? Náusea es la sensación desagradable inminente de vomitar.
se localiza vagamente en el epigastrio de la garganta y puede o no culminar en un vómito, ¿no? Ustedes todos han tenido náusea alguna vez, ¿no? Pero ya hablamos de vómitos si es la eyección enérgica del contenido gastrointestinal a través de la boca, mediante contracciones involuntarias de la pared torácica y abdominal. Pueden haber vómitos explosivos. ¿Qué le decimos explosivos cuando son sin náuseas, ¿no? ¿En, en qué situación podemos ver vómitos explosivos? En cuestiones de neurológicas de hipertensión endocraniana. Eso es típico. Ustedes lo van a ver en, en neurología. ¿Quién causa hipertensión endocraniana? Por ejemplo, un derrame cerebral, una meningitis, ¿no? Ahí lo pueden ver, ¿no? O sea, normalmente en el capítulo digestivo los vómitos vienen asociados con náuseas, ¿no? No suelen ser explosivos. El vómito explosivo de frente está asociado a la hipertensión endocraniana. Lo otro es las arcadas, que son los movimientos espasmódicos de la musculatura toracoabdominal, en la que consiste en inspiración forzada contra el cierre de la boca y la glotis sin llegar a esterilizar contenido gástrico. ¿Qué cosa es ese? Esa es la arcada. Esto es importante porque todo esto ustedes deben preguntarme, ¿ya? El paciente refiere náuseas y que hace, no sé, hace una semana náuseas, pero hace 3 días comienza a hacer vómitos de contenido tal y tal, ¿no? Con arcadas importantes. Hay enfermedades, como ya van a estudiar ustedes en medicina interna, el síndrome de Mallory-Weiss, que importa el haber preguntado si había arcadas, porque de tanto arcada se rasga la unión esófago-gástrica y la persona llega a sangrar. ¿Cómo se pregunta cómo se hace la anamnesis y la estadística del vómito? Bueno, ustedes tienen que preguntar si fue provocado, porque puede pasar, si fue abrupto, si, o sea, si fue de la nada, o si ya la persona estaba con náuseas y empieza a sentir ya de la náusea la inminencia del vómito. ¿Qué cantidad? Si es poco, cuántos vómitos por día, cuánto es la duración del vómito, o sea, se refiere a que duró unas horas o ya voy 2 días, 3 días, una semana con los vómitos, o si de repente los vómitos van y vienen, si es recidivante. La relación con los alimentos es importante. El contenido del vómito también. Por ejemplo, hay un síndrome que se llama el síndrome pilórico. El síndrome pilórico, ese es el estómago, acá está el píloro, y hay una obstrucción a este nivel. La comida se va llenando porque acá no hay disfagia ni nada, la persona va comiendo y típicamente la persona vomita horas después de haber ingerido, porque probablemente incluso es una cosa que se ha estado llenando. Entonces, la relación con los alimentos es importante. Si el vómito es inmediatamente o si de repente el vómito, por ejemplo, es más de 6 horas después, post ingesta. O incluso si el vómito es cada 3 días, porque a veces es una estenosis parcial, por ejemplo. Y el contenido del vómito, usted es importante ver cómo es. De repente es avinagrado, es de color amarillo. Si es de color amarillo, no debería ser de acá porque la bilis comienza a pasar en el intestino. En el cianuro pilórico, el contenido típicamente es alimentario y avinagrado. ¿Ya? Por eso es importante preguntar. Síntomas concomitantes del vómito, bueno, obviamente pueden ustedes preguntar si hay síntomas dispépticos, si hay baja de peso, si ha habido pirosis, todo eso. El debut del vómito, entonces ustedes van a preguntar si es provocado, porque puede haber trastornos psiquiátricos como la bulimia, en la cual uno puede ver que efectivamente la persona se provoca el vómito, si es espontáneo o brusco, por ejemplo, no estamos hablando de vómito explosivo, pero sí brusco, ¿no? El vómito mismo, ¿no? Diferente, acuérdense, diferente el vómito explosivo que viene casi sin náuseas, que el vómito que viene bruscamente les hace pensar probablemente de cuadros un poco más agudos como la colecistitis aguda, la pancreatitis o uso de drogas ilícitas como marihuana, cocaína, intoxicación alimentaria, algún medicamento nuevo, o de repente si es un debut espontáneo insidioso, que puede ser, por ejemplo, típicamente alguien que está asociado al reflujo gastroesofágico y la úlcera péptica, ¿no? De la duración es importante porque tenemos causas agudas como las infecciones bacterianas. Las GECAS pueden causar
náuseas y vómitos, ¿no? Por la toxina que está yendo por el cuerpo, un cuadro inflamatorio como la hepatitis en el comienzo inicial, donde hay malestar general, puede haber también náuseas y vómitos. El embarazo puede tener cuadros agudos de vómitos. Típicamente, ya saben, la hipertensión endocraneal, ¿no? Que puede darse por traumatismo, hemorragia cerebral, intracerebral aguda, y acá no es solamente brusco, ¿no? Sino es explosivo. Y también tenemos los náuseas y vómitos de tipo crónico, que lo consideramos en forma arbitraria más de un mes y que nos puede hablar de alguna cuestión crónica, una enfermedad crónica, ¿no? Acá estamos poniendo algunos trastornos de dismotilidad que lo van a ver posteriormente, y causas psicógenas también que pueden hacer que haya vómitos de más de un mes. La relación con los alimentos es importante. Antes del desayuno, los vómitos matutinos pueden verse con alcoholismo, hipertensión endocraniana, pero también típicamente con el embarazo, ¿no? Típicamente las náuseas matutinas, náuseas y vómitos matutinos del embarazo. Durante o inmediatamente después de comer puede verse con una colecitis aguda, pancreatitis aguda, gastritis aguda, y menos frecuente causas psiquiátricas. Tienen que pensar en estas cosas. 1 o 2 horas de comer, obstrucción del vaciamiento gástrico, como por ejemplo el síndrome pilórico, ¿no? Que es tardío, y más aún si es más de 6 horas. Pero fíjense, la idea del síndrome pilórico es que no es inmediatamente después de comer. Normalmente uno debe tener el vaciamiento gástrico debe demorar entre 1 o 2 horas, según, dependiendo de lo que come, ¿no? Entonces, si pasa después de ese tiempo, y más aún si pasa más de 6 horas, típicamente un síndrome pilórico, que el síndrome pilórico, acuérdense que el síndrome pilórico es que hay una obstrucción a nivel del píloro. Esto puede ser por una causa, una úlcera péptica que se ha cicatrizado y ha causado el síndrome pilórico, o típicamente también por un cáncer gástrico, ¿no? Bien. El contenido del vómito es importante. Si es de más de 1,5 litros, ¿no? Puede ser un vómito orgánico obstructivo. Obstructivo porque imagínense pues que yo tengo, de verdad, un tumor acá, ¿no? Entonces se va llenando, se va llenando. Como está pasando el tiempo, el estómago se va haciendo, digamos, retiene más. Y por eso todo esto llega un momento que ya, digamos, rebalsa y sale el vómito en abundante cantidad. No puede, bueno. Alimentos no digeridos, esto es importantísimo. Usted tiene que preguntar qué es el vómito. Usted ve ve el vómito de la comida masticada, la comida, se logra ver qué es el alimento, ¿no? Y esto típicamente se va a ver en la calasia, en las enfermedades esofágicas, el divertículo de Senker, y perdón, acá en estenosis esofágica, ¿no? Que van a ver la comida entera. O sea, en esto, si yo veo el vómito de la comida entera, probablemente quizás la comida pues estaba por acá en la unión esófago-gástrica, ¿no? Alimentos parcialmente digeridos, o sea, masticados, pero yo los logro ver, es que no han pasado del estómago, estenosis pilórica, gastroparesia. Biliosos quiere decir que probablemente el estómago, la comida ya había pasado, y el contenido va desde arriba, ¿no? Desde de repente la segunda porción del duodeno, que ya viene con bilis hacia arriba. Fecaloideo pútrido, esto sí es algo importante, que es típicamente obstrucción intestinal. Fístulas menos importantes, lo que ustedes deberían pensar cada vez que alguien dice vómito, ustedes ven vómito fecaloideo, olor a podrido, obstrucción intestinal. Diferente de cuando vemos síndrome pilórico, que sí lo pueden ver avinagrado, ¿ya? Pútrido es diferente, o sea, olor a heces en realidad. Y sangre, pues esa sangre ya es otro tipo de vómito, que es hematemesis en realidad, y ya no lo consideramos vómito, sino que ya pasa a ser el nombre de hematemesis, y es el signo más cardinal de la hemorragia digestiva. Síntomas acompañantes que tienen que preguntar, tienen que preguntar todos los síntomas acompañantes, porque los vómitos son transversales a un montón de patologías, así que tienen que preguntar si hay dolor abdominal, ictericia, pérdida de peso, síndromes neurológicos, porque como hemos visto puede orientarnos a una serie de enfermedades. Las complicaciones del vómito, simplemente para que ustedes lo sepan, obviamente si yo vómito, puedo tener deshidratación. Importante verlas, si hay mucha arcada en la parte de la unión esófago-gástrico, se hace una grieta, un desgarro, y la persona primero estaba con arcadas, 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 y luego ya sale sangre, y eso es típico del síndrome de Mallory-Weiss. Eso lo van a ver en medicina interna, pero es interesante. Arcadas, mucha arcada,
es el con vómitos, pero acá lo que importa es mucha arcada y recién sale la hematemesis. ¿Ya? Esto de arcada, arcada, vómito alimentario y después hematemesis, esto es, hace pensar que es un fenómeno de Mallory-Weiss. ¿En quién se puede ver? Es una persona que tomó mucho alcohol, por ejemplo, ¿no? Está con una tremenda intoxicación postalcohólica y está con estos vómitos marcados y hace. Broncoaspiración puede ser una complicación porque la persona de repente se aspira el vómito. Y una cosa rarísima que ustedes van a ver en medicina interna, y no es en cualquier persona, tiene que ser en una persona con un trastorno previo, que puede haber una ruptura del esófago y eso es un síndrome de Verhage. Una cosa, nuevamente una cosa solamente para que diferenciemos entre qué cosas regurgitar y qué cosas rumiar. También hay la parte de la rumiación. Regurgitación ya habíamos visto que es la aparición espontánea, sin esfuerzo, del contenido gástrico esofágico a la boca. Rum. Yo imagino que alguna vez a todos nos ha pasado. Puede acompañarse de aspiración laríngea, tos y ahogo, sobre todo cuando esto es recurrente, ¿no? Y esto, habíamos visto que esto se ve mucho en trastornos motores del esófago, como la calasia. Menos frecuente la regurgitación en el ERGE, ¿ya? El ERGE ya no es un síntoma, pero se podría ver, sí. Y hay que diferenciar la regurgitación que viene de la nada del mericismo o rumiación. El mericismo es la regurgitación repetitiva que configura un trastorno funcional del tubo digestivo. Pero ¿cómo es esto? Que la persona mastica, pasa y él mismo se induce a regurgitar. Esto es la regurgitación, es espontánea. La rumiación, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, es inducida, voluntaria, digamos. Esa es la diferencia, ¿ya? Y eso es importante porque nosotros en gastroenterología tenemos personas que tienen hacen por estrés, hacen trastornos de rumiación. Muy bien. Esta es la parte de los vómitos y hasta aquí hay alguna pregunta. Voy a ver chat. Parece que ninguna. Bueno, bueno, ya vamos a ver lo último, que es la parte de la dispepsia. ¿Qué cosa es la dispepsia? La dispepsia es el dolor o molestia localizada en la parte central de la mitad superior del estómago. En realidad es en el epigastrio, ¿no? Y es más, se dice que en realidad es en la parte superior. Con esta parte de la dispepsia, yo quiero que ustedes cierren o diferencien mucho de las enfermedades que en gastroenterología vamos a ver en cantidad, que es lo que ustedes han escuchado, que la gente dice gastritis, gastritis, y lo que es el reflujo, tengo reflujo, ¿no? Hemos visto en el síndrome de reflujo gastroesofágico que el síndrome de reflujo gastroesofágico, su síntoma cardinal es pirosis, ardor retroesternal. Y ahora estamos viendo otro síndrome importante, la dispepsia. La dispepsia es el síndrome asociado, el síndrome cuya causa puede ser una gastritis, cuya causa puede ser una enfermedad terapéutica y puede ser un dolor tipo ardor o puede ser un dolor inespecífico, pero en la parte superior del abdomen. Eso es lo que es el síndrome dispéptico. ¿Qué cosa no es? No es dolor en hipocondrio, no es, por favor, pirosis, no es regurgitación, no es distensión de todo el abdomen, no es flatulencia. Eso es bien importante porque por eso siempre piden a los pacientes que les explique cuando el paciente les diga, ¿por qué ha venido usted? Es que vengo porque tengo gastritis. ¿A qué se refiere con gastritis? Explíqueme más qué siente. Porque ahí viene la persona, sí, yo tengo gastritis porque siempre estoy con gases. No, o tengo gastritis, sí, porque yo tengo mi hernia y tal, y tengo casi eso. Entonces, por favor, si ustedes van a poner síndrome dispéptico, que te vamos a explicar lo importante que es en gastro, porque engloba una serie de cosas, es un dolor, una molestia, un disconfort en la parte superior del abdomen, especialmente típicamente en el epigastrio. Y miren que estoy poniendo disconfort, después vamos a ver que también puede ser típicamente es el ardor, pero un disconfort en la parte alta es dispepsia. ¿Sí? La clasificación de la dispepsia es importantísima porque va a haber una dispepsia orgánica cuando existe algo orgánico, ¿no? Que explica los síntomas, que explica ese disconfort, o dispepsia funcional, que es que yo después de haber cumplido con descartar causas orgánicas, tengo esta molestia. Esta, esta diferenciación que es más de medicina interna, se las digo desde ahorita, ¿ya? Entonces, dispepsia puede ser todo.
Solamente yo puedo llegar a esta clasificación de orgánica funcional si es que he hecho algún examen, ¿no? Y probablemente el examen más importante para definir si hay algún problema que causa la dispepsia es la endoscopia digestiva alta. Cuando yo he hecho esto, cuando yo he estudiado una dispepsia y ya vi que no hay causa, yo recién puedo decir orgánica y funcional. La dispepsia, ustedes van a poner en la historia clínica, ¿no? La persona tiene un disconfort, ustedes le van a, como siempre hemos creado, ayer dijimos que ustedes preguntan cómo es el dolor, ¿no? Entonces, la persona, yo tengo un dolor, a una persona le dice como un vacío, tengo un dolor como una presión inespecífica en la parte alta, ¿no? Obviamente que si ustedes, por ejemplo, dicen, yo tengo un dolor que me viene inmediatamente, que me viene como una presión, que va al hipocondrio derecho, que se me va la escápula, o tengo un dolor en franca, bueno, ese no es una dispepsia, ¿no? Porque eso ya te está dando síntomas de un dolor agudo, que vamos a ver que probablemente tiene que ver con una colecitis aguda o una pancreatitis aguda. Este es un dolor que tiene más tiempo. La dispepsia suele ser un síntoma no agudo. La dispepsia suele ser no agudo, suele ser de tiempo. Lo más frecuente es el ardor, dolor tipo ardor en epigastrio. Esa es la dispepsia característica, el ardor en epigastrio. Pero también se meten ahí el disconfort, ¿no? Cuando la persona le dice, sobre todo le va a decir vacío, molestia, llenura, tengo llenura, eso también, ¿no? Es considera dispepsia. Ustedes lo meten en el cajón de la dispepsia. Cada vez que ustedes ponen que un paciente tiene dispepsia, tienen que decir con o sin, con o sin signos de alarma, ¿ya? Bueno, no sé por qué, con o sin signo de alarma. ¿Y cuáles son los signos de alarma? Esto, si es más de 40 años, la dispepsia es un signo de alarma. Evidencia de melenohematemesis, ya pues ni hablar. Si hay disfagia, signo de alarma. Si hay vómitos, también. Si hay baja de peso, por supuesto. Si la persona tiene un antecedente familiar de cáncer gástrico, cáncer esofágica, también es un signo de alarma. Si hay una masa abdominal o adenopatías palpables, también. Si la persona tiene palidez o anemia, también. Entonces, esto es importantísimo, ¿ya? Entonces, la dispepsia es todo disconfort en la parte superior del abdomen, específicamente o principalmente en el epigastrio, suele ser el ardor en el epigastrio, pero también puede ser disconfort, sensación de vacío, llenura. Pero siempre tienen ustedes que al momento de poner dispepsia, investigar si hay signos de alarma o si no hay signos de alarma. ¿Por qué? Porque si tiene signos de alarma, yo de todas maneras le voy a hacer una endoscopia digestiva alta porque puede ser que algo está pasando. Miren cómo el solo hecho que sea el debut en una persona de más de 40 ya es un signo de alarma. Y si tiene un signo de alarma, se va a hacer una endoscopia digestiva alta, ¿no? Endoscopia digestiva alta. Por ejemplo, si uno de ustedes que tiene, no sé, veintitantos años, sin ningún factor de riesgo, me cuenta, sí, yo después de la universidad, todo, el día me siento como lleno, que no me avanza la comida. O otro de ustedes me cuenta, todos los días tengo ardor en el epigastrio, todos los días, y sobre todo cuando tengo exámenes. Probablemente ahondamos y qué cosa pasa que no toma desayuno, que come papas fritas o las cosas que venden en el comedor, que a veces son todas grasientas, no duerme bien, toma un montón de café, fuma, entonces probablemente en esta persona joven, estudiante de medicina, no tiene signos de alarma. Pero si de repente ese mismo estudiante de medicina me cuenta, sí, yo estoy con eso y ahorita de verdad estoy empezando a tener baja de peso. Ah, y acá falta un signo importante, por favor, ojo que eso tienen que apuntar importantísimo a este signo de alarma que no estaba en la lámina, es un error tremendo. Llenura precoz, un signo de alarma importantísimo, llenura precoz. Diferenciemos de la sensación de llenura, por ejemplo, cuando nosotros nos comemos un tacu-tacu con Coca-Cola, no sé, y sentimos una sensación, ¿no? Como que hemos comido mucho, llenura. Llenura precoz es que yo siento apetito, voy a comer, como dos, tres cucharadas y antes de lo que normalmente me lleno, yo ya siento como que si hubiese comido un platazo. Esa es la llenura, llenura precoz. Por favor, ojo, ya, que esto, bueno, en todo caso, cuando se los mande, ¿la doctora puede permitir un último ingreso? Hay algunos compañeros que están acá, ay, perdón, a ver, esto, ¿mm? No, creo que no están, creo que no hay nadie, ¿no? Creo que eso fue. Ah, sí, aquí está, perdón.
Bueno, yo voy a terminar en realidad, ¿no? O sea, bueno, ya perdónenme. Escuchen, entonces, algo importantísimo que estoy diciendo de esta clase. Como les digo, dispepsia es uno de los síntomas más importantes en gastroenterología, porque ahí ponemos, en ese cajón ponemos varias cosas. Si la persona les dice que tiene ardor en el epigastrio, de hecho, si tiene sensación, tengo un vacío en la boca del estómago, dispepsia. Siento que todos los días estoy con llenura acá, dispepsia. Pero ustedes van a preguntar si tiene o no signos de alarma. Y estoy diciendo que en esta lámina falta una cosa importantísima que es la llenura precoz. La llenura precoz es diferente en la situación de llenura, porque hemos hablado, ¿no? La persona, uno de ustedes puede decir, oye, siempre como y me siento lleno, ay, me siento fastidiado, ¿no? Como que me digiere lentamente. Eso es dispepsia. Llenura precoz y se me cuenta que tiene apetito, se come 2, 3 cucharadas del plato y con eso que a nadie le va a causar llenura, se siente lleno. Esa es la llenura precoz. Por ejemplo, si un muchacho de 20 años, mm, joven, sin ninguna molestia, me dice que tiene ardor en epigastrio, que tiene llenura, yo probablemente no le voy a hacer una endoscopía porque no le encuentro signos de alarma. Probablemente haré un tratamiento y ya si no mejora, ¿no? Le mandaré a hacer dieta, pero si no mejora, quizás le haga la endoscopía. Usualmente en una persona sin factores de riesgo, la dispepsia tiene que ver con sus hábitos alimentarios. Pero si, por ejemplo, incluso un muchacho joven, uno de ustedes, me dice que tiene la dispepsia, ustedes van a preguntar cuánto tiempo, ¿no? Como yo, la dispepsia es una cosa más larga, ¿no? No es dispepsia, nadie puede decir que tiene dispepsia porque un día tuvo llenura, tiene que ser meses, unos 3 meses, digamos, ¿no? Pero si ese mismo muchacho joven me dice que está bajando de peso, si de repente ese muchacho me lo veo y que está pero completamente pálido, si ese chico joven de 20 años tiene una llanura precoz, de todas maneras esa dispepsia yo la voy a investigar. ¿Y con qué se investiga la dispepsia? Con la endoscopía digestiva alta. Ese es el patrón de oro, ustedes lo van a ver en medicina interna, ya no es que ecografías, tomografías, resonancias, no, hay que ver una endoscopía digestiva alta. Y entonces ahí uno se puede enterar si, ¿se acuerdan que habíamos visto aquí? Ay, 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 bueno, sí, habíamos visto que hay una clasificación de la dispepsia si es orgánica o funcional, ¿verdad? Y habíamos visto que para hacer esa investigación hay que hacer la endoscopia digestiva alta. Entonces, si yo encuentro esto, hago la endoscopia y entonces, uy, yo puedo ver, ¿no? Acá, por ejemplo, acá yo había encontrado una dispepsia que no tenía signos de alarma, pero de repente yo a este muchacho, de repente a Brian lo vi, con dispepsia, le dije que haga dieta, todo, y bueno, si yo como él ese, de repente le hago una endoscopia porque es una dispepsia que no respondió, y de repente yo podría ver, oye, tiene un estómago normal, ¿no? O de repente le veo a Brian en su endoscopia, ¿no? Porque no, de una dispepsia sin signo de alarma, pero que no mejoró con la dieta y quizás encuentro que hay Helicobacter pylori, por ejemplo, ¿no? O sea, acá recién cuando yo veo el estómago y le tomo una biopsia, con una biopsia, yo puedo pensar, ya yo puedo decir ya que hay gastritis. Típicamente una dispepsia sin signos de alarma, ¿no? Puede ser este muchacho joven, ¿no? Ahí sí pareció el Brian, ahora estoy usando para que no se vea. Y típicamente sin signo de alarma, nada, y de repente tenía Helicobacter pylori. Diferente de un paciente con signos de alarma, de repente baja de peso, de repente ha hecho deposiciones negras, de hecho es un paciente de mucho más de 50 años, de repente es un paciente de 60 años. Imagínense a este paciente, y este paciente, cuando yo le hago la endoscopía, ahí sí puede encontrar o un cáncer o una úlcera, ¿no? Este es un cáncer gástrico que está ulcerado, ¿no? ¿Cómo hice el diagnóstico? Por una endoscopía digestiva. De repente los dos decían que tenían, ambos pacientes decían que tenían ardor en el epigastrio, ambos tenían dispepsia. La diferencia está que este chico joven no tenía signos de alarma, de repente su dispepsia era por una gastritis por Helicobacter pylori, y en cambio este paciente sí tenía signos de alarma múltiples, melena, anemia, baja de peso, llenura precoz. Esta parte quiero que sea importantísima para ustedes porque el cáncer más frecuente en el Perú es el cáncer gástrico. El cáncer gástrico, en la molestia que da es el síndrome dispéptico, pero no cualquier síndrome dispéptico, sino dispepsia con signos de alarma. Entonces ustedes tienen que saber preguntar todo eso, ¿no? Muy bien, ahí entonces se solicita acceso a la cámara, permitir, bueno, muy bien, eso era todo. Quisiera que me hagan preguntas. Ay, todo el tiempo he estado con la cámara apagada, yo me muero. Uy, mira eso. Me han
¿Alguna pregunta me la pueden poner en el chat, por favor? ¿O la pueden hacer ahí a voz? Parece que no hay consultas, doctora, todo está muy claro. Muy claro, ay, Dios mío, eso me preocupa. Ya, bueno, muy bien. Este, creo que comencemos el seminario porque hoy día no me va a dar tiempo de llegar a las 2. ¿Podemos comenzar 2:30, por favor, el seminario, el caso clínico? Quiere iniciar a las 2:30 hoy día. Pero terminar a las 4. Claro, no hay problema. Esto, un momento, que me escriben en el... Mm, ya, están escribiendo a mis compañeros, un momentito. Doctora, esto, el compañero Alania dice que el Zoom le ha agotado, que si le puede considerar para la lista. Y también esto, me parece que sí está. También la compañera Kiara Vilches dice que también lo ha agotado. O sí está en el Meet, no sé. Ah, no, sí está Kiara. Ah, no, sí está Kiara. Ah, no, también está, ya, ninguno, ya, entonces sí está bien todo. Lo escribieron hace rato y recién estoy leyendo. Ay, ay, Ya, ay, ay, sí, perdón, es que disculpen que no la seguía Alejandra, pero es que no veo y he estado solamente con mi tablet, perdónenme. Te paso el PowerPoint, sí, por favor, ¿ya? doctora. Y ahí, pero le voy a aplicar eso de llenura precoz, que es importantísimo. Solamente para cerrar antes que se vayan, porque yo sé que ustedes no han venido a clase, ¿ya? O sea que no tiene que ir a ninguna práctica, ¿ya? Escúchenme bien. Esta parte de digestivo, ¿ya? Es importantísima y para hacerlo, esto con medicina interna. Yo quiero que sepan bien qué es pirosis, cómo se pregunta la disfagia, qué es dispepsia, ¿ya? Y de la dispepsia, como le digo, porque dispepsia es importante que ustedes sepan, dispepsia con signo de alarma, sin signo de alarma, para que ustedes no se les pase cánceres gástricos. Dentro de los signos de alarma van a haber cosas como melena, que tiene que ver con la hemorragia digestiva alta, hematemesis, baja de peso, anemia, antecedente familiar, edad. Eso es lo más importante que quiero que quede claro de esta clase, ¿ya? Y si tienen cualquier duda, porque este punto me importa muchísimo, muchísimo, lo pueden hacer a través de Brian para resolverlo, ¿ya? Muy bien. Muy bien, chicos, entonces nos vemos. Hasta más tarde. Hasta luego, ¿Está doctora. bien? Hasta luego. Chao, chao.